Muy buenos días para todos y todas. Hoy, en Noticias de hoy, estaremos junto con mi compañera Daisy Lorena hablando sobre varios puntos claves en Colombia. ¿Qué está pasando con estas personas? Estemos atentos. Desde Bogotá, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido una sentencia clave para la protección de los derechos de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Esta sentencia fue motivo de una demanda de Samanca y Acelas, quienes vieron en ella que la palabra la discapacitada o el discapacitado generaba discriminación o brechas sociales, por lo que pidieron a la Corte Suprema se examinara y se evaluara y se cambiara esta palabra. Y la Corte Constitucional ha decidido que este lenguaje es un denigrante, por lo que ahora dice que se debe utilizar la expresión la persona con discapacidad, evitando así que esta persona, quien tiene algún problema físico, sensorial, motor o cognitivo, pueda acceder de forma fácil y segura a las diferentes actividades sociales o a los diferentes tratamientos médicos y no ser señalados o etiquetados como muchas veces tienen que vivirlo a diario. Entre otras noticias encontramos familias vulnerables en Colombia entre la discriminación y la lucha por la justicia social. En Colombia hay miles de familias que cada día enfrentan barreras invisibles que les impiden vivir con dignidad. Entre ellos son mujeres, niños, personas con discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes que luchan por acceder a derechos tan básicos como la salud, la educación o la justicia. Un reciente análisis nos muestra que, más allá de las leyes, la falta de acciones concretas que tengan en cuenta sus realidades y diferencias siguen alimentando la desigualdad. Hoy queremos compartirte una mirada profunda a este informe que, más que cifras, revela historia de resistencia, de abandono y de esperanza. Familias en condiciones de vulneración en Colombia, equidad, justicia social y enfoques diferenciales e interseccionales. Además, como nos indica Cabarcas 2020, la equidad y la justicia social no pueden ser solo principios en el papel, deben traducirse en acciones concretas que reconozcan las múltiples formas de discriminación que afectan a mujeres, niños, comunidades étnicas y personas con discapacidad. Nos describe dos casos emblemáticos. El primero, las mujeres con discapacidad en Colombia, muchas de ellas enfrentan una doble discriminación por ser mujeres y por su condición física o cognitiva. Investigaciones de la Universidad de los Andes revelan que no son solo más propensas a sufrir violencia de género y tienen acceso limitado a servicios de salud y justicia. En el segundo caso, encontramos mujeres afrodescendientes que enfrentan una triple discriminación por su género, etnia y clase social. Desde Yolombó, Antioquia, la asociación Aso Muafrayo ha liderado acciones colectivas para resistir la violencia estructural. Hoy también tenemos en el foco una situación que afecta a millones de hogares colombianos y es la violencia intrafamiliar que afecta a estas mujeres que muchas veces por miedo, por manipulación o por falta de información de canales y rutas no realizan esta denuncia oportuna. Estrada durante el año 2017 realizó un estudio en las ciudades de Medellín, Bogotá y Manizales, donde escuchó diversos testimonios de estas mujeres víctimas de esta violencia, quienes manifestaban que ellas venían, en muchos casos, viviendo esta violencia desde que eran niñas, en hogares donde su padre golpeaba a su mamá porque llegaba quizás borracho, tomado, como también manifestaron que fue inculcado en sus hogares como parte de esa cultura y según la corrección para ser una buena esposa. Es así como Estrada realiza ese estudio a nivel emocional, algo muy profundo que afecta lamentablemente a estas mujeres y que muchas veces por diferentes razones no pueden acceder a ese servicio oportuno. Es así como él indagó con estas mujeres, pero también no pudo tener
un punto más profundo, ya que no pudo evaluar diferentes variables como es la pobreza, la discapacidad, que también sabemos que afecta, que hace parte de esta violencia intrafamiliar y que es ahí donde llega este abuso. Continuamos con más noticias de violencia intrafamiliar en Colombia, lo cual se ha convertido en una problemática de salud pública. Nos informa la Organización Mundial de la Salud, quien define la violencia como el uso intencional de fuerza o poder físico, amenazado o real, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que resulta o tiene alta probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación. Dentro de la familia, esta violencia se manifiesta a través de actos que causan daños irreparables, tanto físicos como emocionales. La inseguridad, la ansiedad, la depresión, el alcoholismo y hasta el suicidio son consecuencias frecuentes de estos actos. La violencia intrafamiliar puede ser contra la pareja, los niños o los adultos mayores y es una preocupación mundial. Se sabe que quien la ejerce busca mostrar poder y dominación, mientras la víctima se ve sometida a esta realidad. Por ello, esta violencia es considerada un grave problema de salud pública, con impactos psicosociales severos. Entre las causas se encuentran factores como el estrés, problemáticas económicas, dificultades laborales, consumo de alcohol y drogas, así como diferencias culturales y patrones machistas que fomentan la violencia. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué estaremos hablando hoy sobre la violencia intrafamiliar? Porque, como lo mencioné anteriormente, afecta a mujeres y es una emergencia silenciosa que continúa en Colombia, que lamentablemente por desconocimiento y la falta de acceso a servicios oportunos, estas mujeres son víctimas y no tienen la protección de sus derechos. Es así como según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal en el 2023, recibió 47.700 casos de violencia intrafamiliar, quienes fueron denunciados, muchos por testigos como también otros por sus víctimas. Es así como debemos que indagar si estas medidas de protección de los derechos de la mujer que es víctima de la violencia intrafamiliar están siendo llevados a cabo, si estamos salvaguardando la integridad física, económica, social, psicológica de esta mujer. Y es así como también tenemos que evaluar si los derechos de estas mujeres están siendo garantizados en su totalidad. Recordemos que muchos casos de violencia intrafamiliar vienen en creciente debido a situaciones como el post-COVID, la falta de oportunidades de empleo, el estrés social. Entonces debemos estar alertas ante cualquier situación de violencia intrafamiliar. Si es testigo, no dude en denunciar. Recordemos muchas veces estas personas por miedo, porque es manipulado por la persona. La víctima teme en ir a denunciar, porque quizás esta persona le dice que no va a volver a ver a sus hijos, no va a suministrar lo que requiera. Entonces, si somos testigos, ayudemos a salvar esa vida que tanto está buscando ayuda, pero que por miedo o por falta de acceso a esos servicios no lo ha hecho.